Lo primero que me llamó la atención cuando me subí a esta CL500 es que parece nada más empezar a rodar con ella que es la moto de toda tu vida, porque bueno, pues está todo en su sitio de una manera natural, es muy fácil y te da mucha libertad de movimientos, eso se agradece sobre la marcha. Y de esta manera pues rápidamente te invita a tomar un ritmo pues más bien suave pero también alegre, que bueno, pues es favorecido por las suspensiones que son blanditas y sobre todo por la libertad de movimientos que te permite la moto. Te puedes colocar más adelante, más detrás, en realidad no cambias para nada la protección aerodinámica porque es inexistente, pero que te da, bueno, pues esa libertad para, sobre todo en climas y temperaturas cálidas, coger la moto en cualquier momento, en cualquier circunstancia y darte un paseo o hacer un recado. Bueno, me lo estoy pasando mejor de lo esperado con esta moto, ¿eh? Lo cierto es que, no sé, como ya me pasó con la Honda CB500X, pensaba que iban a ser motos, pues con este motor de 40 y pico caballos, pues un poco aburridas, pero no lo son para nada, porque estiran muy bien, y bueno, y tiene un sonido en particular esta moto muy agradable. Luego la posibilidad de andar en todo tipo de terreno va mucho mejor de lo esperado en campo. Quizá por lo bajita que es, no sé, por la llanta 19, va mucho mejor de lo esperado. Esos neumáticos que no son tan específicamente de campo ni para nada, y sin embargo va muy bien. Os enseño cómo suena. Bueno, y ahora vamos con la ergonomía, porque esta CL500 es una moto fácil. Y te lo pone fácil para subirte porque, bueno, es estrechita y aparte de eso no tiene nada aquí atrás que te pueda molestar. Y lo más importante, para mí, por ejemplo, y personas que no son muy altas, por decirlo de alguna manera, pues es cómo te plantas en el suelo. Y esta moto, desde luego, está muy aconsejada porque prácticamente, como se puede ver, planto el pie completo, ambos pies completos. El asiento es más bien estrechito un poco y la altura está claro que es menor que, bueno, que en otras muchas motos. Así que eso es un punto a favor y tiene que tenerlo en cuenta, pues seguramente las personas menos altas, ¿no? Que en este modelo pues se van a sentir cómodos y sobre todo seguros. Lo de plantar los pies, sobre todo mucha seguridad a la hora de, bueno, de pararte todas las paradas que tengas que hacer durante la conducción. Luego tenemos que el manillar no está muy cerca del asiento, lo que quiere decir, digamos que hay mucho espacio, que esta moto, siendo bajita, han querido darle distancia al manillar, al asiento, para que, bueno, pues si era un poquito más pequeño, pues tengas que ir un poquito más inclinado, pero para nada forzado, como voy yo ahora. Pero si eres una persona más alta, de un 80, un 90, pues tienes aquí distancia para ir un poquito más erguido y llegar con las manos al manillar, puesto que está lejos. Un manillar que está sobrelevado, unos 15-20 centímetros sobre la tija o sobre su soporte, y bueno, pues de una anchura respetable, pero manteniendo un poco la compacidad de la moto, que es una moto de chasis estrechita, pero es que además el tanque en forma de gota de agua pues sigue siendo estrechito. Es casi más ancho el motor, ya que por este lado de la derecha pues te puede rozar un poco con la zona de la campana del embrague, la pierna, ¿no? A la altura de la tibia. Y bueno, y por lo demás, pues recordar el tacto muy bueno de los frenos, aunque la maneta no es regulable, ni la del embrague, que es todavía más suave, desde que en 2019 Honda pues modificó el embrague de estas motos, de todos los motores de 500, y lo hizo más suave, antirrebote, y además el cambio de marcha es muy
muy preciso. Y luego, pues bueno, la anchura del asiento es bastante correcta, no es muy mullido, es más bien escaso de mullido, pero yo pienso que para el tipo de rutas o digamos uso de esta moto, que se me antoja que no sería muy intensivo normalmente, pues yo creo que es correcto. Y luego estas protecciones aquí para cuando pegues la pierna, aunque la rodilla digamos que no está en el sitio, o sea que tiene una función un poco para aquí, para el muslo, y un poco estética, porque no están colocados en un sitio demasiado preciso. Y luego las suspensiones, como se puede ver aquí, pues muy blandongas, muy blandongas, lo que va, bueno, con el espíritu fácil de que se traigan los pequeños baches de las ciudades, de los pueblos, de muchos sitios que hay muchos baches, y tú no quieres que eso se te transmita a las manos, al cuerpo y demás. Y luego, bueno, pues para esas pistas que puedas llegar a hacer con esta moto, pues realmente esas suspensiones blandas, pues yo creo que son ideales para este tipo de moto y para este concepto de conducción. Aquí está la llave en un lateral, lo que es un detalle pues también minimalista como toda la moto. Y una vez que lo giramos, pues se nos enciende aquí la pantallita que nos da pues una información básica en cuanto a aquí abajo una barra con la gasolina, la marcha engranada, velocidad y la hora y el total de kilómetros. Bien, pues vamos a ver esta Honda CL500, cómo se comporta este bicilíndrico de escasos 470 y algo centímetros cúbicos, que está preparado para el carnet limitado, para el de 47 caballos. Ya otras veces he probado estas motos aquí en el banco, concretamente las Honda CB500X, con el mismo motor, y han dado una curva muy parecida a la potencia declarada. Esta moto se presta a muchas customizaciones, yo creo, porque por ese carácter abierto y minimalista, pues hay cosas que hacer o cosas fáciles que modificar. Y también, por ejemplo, aquí encontramos dos tuercas soldadas seguramente para ponerle algún tipo de parrilla. Y más particularidades pues serían la del cierre de dirección o el bloqueo de dirección, que va puesto aquí abajo, por debajo de la columna de la pipa. Pues esto es una moto para eso, échate una mochila a la espalda y vete donde quieras, porque realmente las emociones van a estar en el lugar, en el trayecto, y no es una moto que vayas a alucinar de cómo acelera, de cómo frena, ni nada de eso, sino de dónde te puede llevar. Y aquí viene la sorpresa, porque claro, resulta que te metes por caminos o por zonas de tierra como yo la probé, y la moto va de miedo, es decir, no te esperas que con esos neumáticos y ese chasis puede ir también y te des tanta confianza, sobre todo, que te permite ir incluso muy rápido, excepto porque el recorrido de suspensión es corto y si coges algún pequeño bache o salto, pues puedes salir volando, en realidad por algún tope. Pero el agarre es muy bueno, el centro de gravedad bajo facilita muchísimo y esa suspensión es muy blandita en sus primeros recorridos. Si veis adelante y atrás cómo va moviéndose, pues va absorbiendo y te da muchísima confianza. Total, que me impresionó, ahí me llamó mucho la atención y fue algo que no esperaba. Y de vuelta a carretera es el carácter dócil y con muchos bajos de este motor el que te va impulsando, ya que no es un motor que le guste ir a altas revoluciones debido a las ciertas vibraciones que pueden empezar a surgir y que, como se puede ver en la curva de potencia en un vídeo aparte que tengo, realmente no interesa revolucionarla mucho, ya que todo el par, la montaña de par, aparece desde muy bajas vueltas. Y la postura no cansa a pesar de hacer muchos kilómetros, porque aunque no es muy mullido el asiento ni especialmente cómodo, esa libertad por no tener que ir encajonado en una posición fija en la moto, pues te hace que te vayas moviendo un poquito hacia adelante, hacia atrás, con lo cual vas relajando ciertos músculos, derecha, izquierda y tal, y consigues, pues bueno, pues que pasen los kilómetros, la verdad es que sin sentir fatiga. De todas formas, me di cuenta que el sonido del motor cuando la revolucionas, del escape,
pues es muy agradable y un toquecillo Racing ahí al final que incluso en ese momento que tienes ganas de escuchar algo un poquito más alegre, pues también te da algo esta CL500. Eso sí, busca siempre carreteras reviradas y de curvas, huye de autovías donde esta CL500 pues se aburriría, básicamente porque la protección no te dejaría ir a alta velocidad. Bueno, pues me voy a hacer un poco de bici. En realidad voy a dejar esta CL500 y me voy a traer la bici que la he dejado en el concesionario. Y es que en realidad es un poco así. Esta moto es una moto multiuso, que sirve para un ciclista, para un bombero, para un profesor, En fin, es una moto en la que puedes hacer muchas cosas con ella y bueno, que quizá no es específica, pero es una moto para el que busca libertad, para el que busca simplicidad, minimalismo y una moto personalizable, ciertamente, que se pueden hacer cositas y muy resultona, estética mixta con estética retro, scramble, bueno, pues de todo un poco. Así que tiene su espacio y sé que a mucha gente les gusta esta moto. Así que mis conclusiones, lo que os puedo decir es que tras probarla, la suavidad ya la daba de antemano por el motor, que conozco este motor y es suavísimo, el embrague, la caja de cambios, todo. Pero me ha sorprendido pues que no es sosa para nada, se lleva con mucha soltura, es relativamente cómoda, es bastante espaciosa, los mandos funcionan muy bien, las vibraciones son muy pocas si la llevas muy arriba de vueltas solo y el embrague, el cambio de mantequilla, suavísimo como entran y bajan las marchas, muy bien. Y luego esa faceta campera, lo bien que con estas ruedas es capaz de rodar, pero además dándole a buena velocidad. Me ha sorprendido. Nadie se la compraría para ir muy rápido por campo, pero oye, da seguridad. Y si en una pista te quieres animar un poco más, pues la moto te lo permite, eso está muy bien. Y sobre todo, una moto para personas de baja estatura por la capacidad que tiene de llegar al suelo, ya que es bajita y estrechita. La CL500, probada por Antonio Maeso aquí en el canal, para todos vosotros. Muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo.